Bueno, muy buenas tardes, buenos días, según los lugares donde estén. Me toca en esta ocasión como directora de investigación de la sede andina darles la bienvenida a este ciclo que estamos organizando desde la Secretaría de Investigación de la sede los miércoles cada 15 días. Usualmente es el vicerrector quien está dando esta pequeña introducción, pero bueno, estamos en un día un poco particular porque tenemos turnos de vacunación masivos para gran parte del personal de la universidad, así que le disculpamos la ausencia, muy justificada. Como decía, bueno, estos ciclos que estamos organizando tienen un poco la finalidad de, por supuesto, dar a conocer las distintas actividades que realizan los grupos de investigación agrupados en las unidades ejecutoras de nuestra sede. Y también, por supuesto, la idea es que puedan surgir interacciones o intercambios entre los participantes que tengan intereses puntuales, digamos, que quieran profundizar, pues. Así que esperamos que sean útiles y fructíferos en ese sentido. Los temas son libres y el formato de la presentación también, así que van surgiendo de las propias propuestas que nos van haciendo los distintos grupos de investigación. Así que los invitamos también a estar atentos a los canales de difusión de la universidad, de la sede, para próximos encuentros y los distintos temas que van surgiendo. La presentación queda grabada y subida al canal de la universidad, así que quienes por algún motivo no se pueden unir en vivo o quieren hacerlo después o referenciar la charla con el enlace correspondiente, lo pueden hacer. Es alguna de las ventajas que nos da esta modalidad virtual. En esta ocasión, la actividad propuesta es un formato de una charla, un diálogo semiestructurado entre el anfitrión y el invitado. Por lo tanto, les voy a solicitar que durante este espacio de diálogo y a fin de que pueda fluir adecuadamente la conversación, mantengan cerrados los micrófonos. Después va a haber un espacio de consultas o comentarios que quieran formular. Y lo mismo, si quieren hacer algún comentario a través del chat, bueno, yo voy a estar atenta para que no tengan que distraerse, digamos, los disertantes y después, en el espacio previsto, iré transmitiendo los comentarios que se hagan. Bueno, dicho esto, me queda presentar muy brevemente a los participantes de esta ocasión. El invitado es el doctor Víctor Manuel Marisáez, quien es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Es profesor titular en la Universidad de Cádiz, especialista en comunicación, educación, movimientos sociales y TIC, editor en jefe de la revista de comunicación y ciudadanía digital Commons, y su línea de investigación es en comunicación digital y participación ciudadana. En este caso, el anfitrión es el doctor Felipe Navarro Nicoletti. Él es licenciado en Comunicación Social por la UBA y doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Y está realizando su trabajo postdoctoral en el IDIPCA, que es un instituto de investigación de bipertenencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro. Y su investigación gira justamente también en torno a los medios de comunicación comunitarios y las prácticas ciudadanas.
Así que bueno, creo que sin más los dejo en manos de los participantes. Así que muchas gracias por estar presentes. Gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno, si te parece, Víctor, primero hago una introducción, lo que pensamos, lo que pensé más o menos para que vos te puedas explayar. La idea es que puedas sentirte libre de hablar lo que consideres. Así que, en primer lugar, quería agradecer a la Universidad Nacional de Río Negro, a Wanda y bueno, a toda la Secretaría de Investigación por darnos el espacio y la oportunidad. Y quería empezar, en realidad, este pequeño espacio recordando a dos grandes personas y dos grandes referentes en lo que trabajamos tanto Víctor como quien les habla. En primer lugar a Jesús Martín Barbero, que nos abandonó hace poco y bueno, personalmente es alguien que yo trabajo mucho y que lo tengo muy presente porque nos ha ayudado y nos sigue y nos va a seguir ayudando siempre a pensar a los medios, a los espacios de condensación, a la intersección de las redes de poder, la producción cultural, bueno, múltiples cosas. Me parece que creo que podemos coincidir en esto. Y en segundo lugar al catedrático español Enrique Bustamante, que también hace poco, a sus 72 años, nos dejó un legado académico muy fuerte en torno a la sociología de los medios, de las industrias culturales españolas. Y a mí principalmente quiero destacar como la defensa siempre de la misión pública en los medios de comunicación comunitarios, que es tan importante y tan fuerte en esta época. Dicho esto, quería, en principio, bueno, esta charla nace o surge también de la lectura mía y, bueno, del intercambio con Víctor de su último libro, que se llama Desbordes Comunicativos, Comunicación, Ciudadanía y Transformación Social, en realidad coordinado con Gonzalo Ceballos Castro. Así que, y también, perdón, en relación al vínculo que tomé con Víctor con su proyecto de investigación Digicom 2030, así que también quería empezar, si querés, Víctor, contarnos un poco de qué se trata tu proyecto, bueno, y tu trabajo en torno a este último libro y, bueno, lo que quieras comentar acerca de ello. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Antes, si me permites, voy a enganchar con tu introducción y antes todavía con un preámbulo. Así que a lo mejor me voy un poquito aquí, pero bueno, a partir de ahí tiras tú. Bueno, agradezco la invitación a través de Felipe de la Universidad Nacional de Río Negro de hacerme presente aquí. Para mí es un honor. Y en los intercambios que tenía con Felipe le decía que cuando vi el nombre de San Carlos de Bariloche se activó algo en mi memoria de farmacéutico, como cuando vas a la farmacia y te lleva a algo archivado en algún lugar. Dije, algo tengo archivado en algún lugar de San Carlos de Bariloche. Y buscando encontré que uno de los grandes del pensamiento comunicacional latinoamericano, el boliviano Luis Ramiro Beltrán, en un texto fundacional de comunicación para un desarrollo alternativo, hablaba cómo a comienzos de los 70 tuvo lugar por parte de la Fundación Bariloche el diseño de una serie de métricas alternativas al capitalismo, al desarrollo capitalista, al desarrollo funcionalista que llegaba de las grandes potencias a América Latina y al resto del mundo. Entonces fue un académico, un geólogo de Río Negro, Amílcar Herrera, el que junto a otros y junto a otras diseñó unas métricas alternativas al desarrollo. Así que, bueno, encantado de que unos años después pues se fortalezcan los vínculos. Y luego, bueno, me sumo a esas condolencias con dos grandes pérdidas de la comunicación en este fatídico mes de junio. Por un lado, de
de Jesús Martín Barbero, autor fundacional en los estudios culturales. Bueno, es curioso también que el fallecimiento de Enrique Bustamante viene a representar el otro polo de una tensión que atraviesa los estudios en comunicación, una de tantas, pero una tensión principal, que es la tensión entre los estudios culturales y la economía política de la comunicación, ¿no? Digamos que son el yin y el yang de la comunicación, uno de los tantos ejes que la atraviesan, y bueno, dos grandes pérdidas, y muy bien apuntado hasta una introducción los matices de cada cual. Dicho esto, sí que entronco con tu pregunta. Efectivamente, los académicos estamos habitualmente en proyectos, no sé si centrados o despistados, y en mi caso el proyecto que llevamos ahora mismo un equipo de investigadores y de investigadoras lleva ese acrónimo, DigiCom 2030, Digital Communication, la comunicación digital, comunicación solidaria digital de las organizaciones no gubernamentales españolas en el horizonte de esta etiqueta mundial que es la Agenda 2030. Entonces, lo que nos planteamos es analizar tres cuestiones fundamentales para la cuestión comunicacional, que es investigar los imaginarios, investigar las teorías e investigar las prácticas de estas ONGs en el terreno comunicacional para ver las coherencias y las incoherencias que se dan en torno a estos tres planos. Este proyecto, que nos va a tener ocupados entre el 2020 y 2023, es la continuidad de otro proyecto previo que pusimos en marcha en el periodo 2015-2018, que consistió en el mapeo de la comunicación para el desarrollo y cambio social en España, ¿no? Un campo con muchas tensiones, pero bueno, que con esa etiqueta ha venido identificando una serie de reflexión a lo largo de décadas. Así que, bueno, por ahí estamos. Entonces, el libro al que hacía referencia, el libro Desbordes Comunicativos, que lo he traído aquí, aunque creo que se va a ver en espejo, pero bueno, por lo menos vemos los colores y la portada, en cuya coordinación trabajé junto a mi colega de la Universidad de Cádiz y doctorando, profesor Gonzalo Ceballos Castro, fue de alguna manera el cierre del anterior proyecto. Entonces, presentamos algunas investigaciones, quienes integrábamos el equipo de investigación, y al tiempo pues invitábamos a firmas internacionales que colaboraran en algún momento, como la brasileña Cecilia Peruso, que tú conoces, experta en comunicación popular, comunicación comunitaria, el profesor Manuel Chaparro, en fin, una serie de personas de renombre. Perfecto, gracias por la introducción del proyecto, creo que es muy interesante, y hay una página de internet y también de Facebook, también creo, ¿no? Sí, para que puedan, quien quiera visitar. Sí, hemos intentado ser mínimamente coherentes, aunque los medios disponibles no son nunca los que quisiéramos, pero sí, procuramos que sea una narrativa transmedia, que sea un discurso abierto el que se va construyendo al hilo del proyecto. No solo porque lo indiquen las autoridades en los últimos proyectos, que tenga cierta difusión ciudadana lo que hacemos, sino porque nosotros lo creíamos también. O sea, no es incompatible la producción de conocimiento científico con la producción de un conocimiento útil para la sociedad, aunque no sean expertos o expertas en ciertas materias, ¿no? Y en ese sentido, como información y como divulgación, tenemos una página web en la propia Universidad de Cádiz, digicom2030.uca.es, y luego tenemos un espacio en Facebook más flexible, de donde vamos haciendo pues, entrevistas como estas, colgando una serie de materiales. Tenemos también un perfil de Twitter y, bueno, pues por ahí hay toda una actividad multimedia y transmedia en la que se va despegando el proyecto en este año escaso que lleva de recorrido. Perfecto. No, nunca está de más hacer un poco de promoción también a todo esto. Desde luego. No, bueno, como, bueno, así bien pedagógico también del lado docente que tenemos, mi idea, y yo te la planteo acá y planteo en general, vamos a ir por dos caminos que obviamente se unen y se cruzan todo el tiempo, pero que tiene que ver con tu trabajo, con los dos conceptos de desborde comunicacional y el concepto de implosión, que ya iremos, bueno, lo irás desentrañando, yo solamente soy un guía de esto.
y después poder también reflexionar un poco el contexto de pandemia y las cuestiones, bueno, esto que nos tiene a todos un poco a maltraer, pero que también tiene características específicas del lado de la comunicación que son interesantes para poner en tela de juicio y poder, digamos, generar alguna reflexión al respecto. Entonces, dicho esto, empecemos, si te parece, con lo que tiene que ver con desbordes comunicativos. Este proceso que vos marcás de la comunicación solidaria liderada por las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales en los últimos años. ¿Cómo definirías los desbordes comunicativos o en cuestiones de prácticas? ¿Cómo lo mencionarías vos? Bien, yendo a los antecedentes más inmediatos, aunque quizá luego en el debate se pueda ver, como ocurre muchas veces en los movimientos sociales y en las movilizaciones políticas, como hay una serie de ciclos en los que, bueno, podemos ir tirando hacia atrás en esa movilización continua, ¿no? Pero yendo a lo más inmediato, digamos que en torno al año 2011 confluyen en distintos lugares del planeta pues una serie de movilizaciones lideradas de un modo u otro por la ciudadanía que, y aquí entra la palabra, desbordan los cauces institucionales de llevarse a la práctica y también desbordan los cauces habituales de ser pensados, ¿no? Digamos que hay un desborde práctico y teórico, ¿no? Ocurren alrededor del año 2011 y son pues, estos conocidos por muchos y por muchas. Comienza la primavera árabe, aparece el movimiento de los indignados, el 15M en Madrid, por extensión en el conjunto de España, el Yo Soy 132 en México, el Pase Libre en Brasil, en Francia otra serie de movimientos. En fin, encontramos en un periodo corto de tiempo una serie de movimientos muy similares que a la vez se van retroalimentando unos a otros, ¿no? Digamos que emerge con fuerza carácter de novedad, ¿no? Digamos que hay una irrupción en la superficie de una movilización que se presenta en esos momentos con mucha fuerza, ¿no? Y con mucha capacidad o deseo de transformar los cauces institucionales por los que corre la sociedad, ¿no? Con el tiempo, si quieren, más adelante veremos qué balance se puede hacer a 10 años vista, precisamente, de todas estas movilizaciones. En el terreno comunicativo, y hablo directamente en el caso español, aunque yo creo que también se podrían ver analogías en todos estos otros movimientos que he comentado, lo que aparece también con fuerza es toda la dimensión comunicacional, ¿no? Digamos que aparece una gran diversidad, una riqueza y también que se socializan otros modos de comunicar diferentes a los que habitualmente vemos en los medios gubernamentales y también en los medios comerciales. Hay que decir que en el contexto español los medios comunitarios no tienen prácticamente presencia para la ciudadanía de a pie. Es un contexto bastante diferente al de otros países de América Latina. Y en este sentido, cuando salen a las plazas de las ciudades con el 15M, pues radios comunitarias de las pocas que había, o se ponen en marcha nuevas radios que toman ese formato ya conocido de las radios comunitarias, cuando profesionales de la prensa, del diseño gráfico, comienzan a articularse, pues eso da como una característica propia unos modos de comunicar diferentes. Hasta el punto que un año después de todas estas movilizaciones, en el año 2012, impulsado por varios actores sociales, entre ellos la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales por el Desarrollo, se pone en marcha un curso precisamente en esta línea y se adopta el hashtag Comunicambio, que tendrá bastante fuerza como hashtag en Twitter y como grupo propio en Facebook para ir articulando a todos estos profesionales, experiencias nuevas, antiguas, en torno a la comunicación para el cambio social, ¿no? Digamos que así en ese primer enmarcamiento diría estas cuestiones. Bien, buenísimo. Claro, como hablaba recién el tema de los movimientos sociales, yo pensaba en la importancia que marcas de las políticas públicas lideradas por la ciudadanía. Digo,
hablando un poco de lo que es de la esfera pública, como justamente retomando a Jesús Martín Barbero, que habla de este espacio que se configura desde la aparición de masas urbanas en el espacio social, de cómo que hay una visibilidad que se remite a la transformación política. Digamos, que ya no es tanto un asunto del Estado, sino se puede convertir a un asunto, a una esfera de la comunidad, una cuestión de asuntos generales del pueblo y de lo comunitario. Eso por un lado. Yo te quería preguntar cómo veías, más allá de que recién me lo mencionabas, si vos ves que hay una cuestión de correrse del Estado, de salirse de esos márgenes estatales, propiamente dicho, ya hablando de una institución estatal, y después yéndonos un poco a lo teórico y a lo... si hay un desborde también en la cuestión teórica, si comunicacionalmente esto también impacta en un desborde teórico comunicacional. Ajá. Bueno, la cuestión y la reflexión sobre la esfera pública en el terreno comunicativo ha hecho correr ríos y ríos de tinta, ¿no? Y son asignaturas y materias clave los estudios de grado y de posgrado, ¿no? Digamos, mencionabas ahí el hito de las aportaciones de Jesús Martín Barbero. De alguna manera, para entender la novedad de Jesús Martín Barbero hay que situarse en un paso previo y ver que en las reflexiones estandarizadas sobre esfera pública que se construyen en Europa y llegan luego por extensión a otros lugares del planeta, tienen a Habermas como una figura clave, ¿no? Su concepto de esfera pública burguesa, ¿no? Y claro, eso tiene bastantes límites cuando se percibe desde otros contextos periféricos y no europeos, sino no centrales, ¿no? Yo aquí apuntaría a la crítica bastante dura que en su momento le hizo Enrique Dussel desde la filosofía de la liberación a los límites de ese pensamiento y ese concepto de Habermas, ¿no? Porque de alguna manera no tenía en cuenta la exterioridad del sistema, ¿no? Precisamente aquellos que excluye la modernidad del capitalismo dominante, ¿no? Y entonces sí, ciertamente las reflexiones de Jesús Martín Barbero ensanchan ese concepto estrecho de esfera pública para incluir a otros sujetos políticos y comunicativos, ¿no? Sujetos populares. Digamos que el pensamiento de Barbero también se vuelve a ensanchar cuando llega el siglo XXI y vuelve a verse desbordado cuando nos encontramos ante toda esta reflexión en torno a los commons, ¿no? Los commons, los bienes públicos mundiales, los bienes comunes, el procomún, los comunales, en fin, todos estos términos que circulan en el debate político y que tienen su reflejo en el campo comunicativo y que al final apuntan hacia cómo gestionamos los bienes que son de todos y de todas, fuera de las lógicas del mercado y fuera de las lógicas de la política institucional, ¿no? Digamos que en los movimientos populares de América Latina y de otros lugares, la triple reivindicación de tierra, techo y pan, ¿no? Las tres T's, de alguna manera nos remiten a reivindicaciones básicas hacia los comunes, es decir, tener derecho a una tierra común con la que mantener unas relaciones creativas, ¿no? En segundo lugar, que menos que un derecho al pan, alimentarse 3 veces al día o más, con cierta dignidad, y luego el derecho a un techo físico y simbólico, ¿no? Un lugar donde protegerse. Claro, la reflexión sobre la esfera pública y lo público también tiene un montón de matices en función de los contextos políticos, ¿no? Entonces, digamos que lo público estatal o gubernamental recibe habitualmente una crítica desde la ciudadanía en un doble sentido. Por un lado, recibe una crítica antiestatal, viendo en el Estado únicamente una figura negativa, ¿no? O represora, controladora, etcétera. Y existe, por otro lado, otra figura en la que yo creo más o en la que yo me ubico, que es una postura ciudadana complementaria y que entiende que hay una dimensión pública, institucional, gubernamental y también hay una dimensión pública, ciudadana, con su propia característica, pero capaz de complementarse con la primera y a la vez de hacer como cierto vigilante, ¿no? de los excesos de un Estado, un poder institucional sin control, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí digamos que hay
que hay todo un escenario en el que catalogar los movimientos que existen actualmente, ¿no? Y creo que también me hacías la pregunta en el plano teórico. Y efectivamente, cuando desde la academia pues hay que pensar todas estas prácticas ciudadanas, claro, surgen los límites de unos conceptos que se quedan estrechos o de unas áreas bastante estancas, la comunicación política, comunicación solidaria, es decir, no dan abasto y a la vez dan cuenta de cómo se producen nuevos entrecruzamientos. Por ejemplo, en el caso español, históricamente en la academia no había tenido mucho recorrido una especialización que por lo menos en algunos países anglosajones sí existe, que es la etnografía mediática, etnography media, donde a lo mejor se podría situar a Barbero y otros tantos, ¿no? Y sin embargo, a raíz de estas movilizaciones, eso es una matriz que cobra una fuerza interesantísima, ¿no? Dejo para después y lo vuelvo a decir que balanzaríamos de todo esto 10 años vista, pero bueno, vayamos con la película parte a parte. Está bien, era como para hacer un tráiler, para empezar. Y lo último, así en referencia a este concepto, un poco ya lo mencionaste y creo que estaría bueno retomarlo así brevemente. Pero, primero, ¿qué procesos o qué sectores ves o marcas vos como desbordes comunicacionales ya tangibles? Porque digo, en un momento, aquí en Argentina, por ejemplo, sí es muy importante, o por lo menos tiene bastante visibilidad las cuestiones de las radios comunitarias, que vos también mencionás en algunos de tus textos, o la comunicología para la liberación. Pero ¿cómo lo ves vos desde tu mirada en España, digamos, y tu mirada académica? Me parece que a mí, por lo menos creo que nos interesa esa cuestión de desbordes ya tangibles, no solamente eso, sino también pueden ser otros. Y por otro lado, los desbordes que están en marcha. Me refiero un poco a estos procesos que profundizan las cuestiones democráticas, el campo democrático de la comunicación y el campo democrático de la cultura y o de la política. Y un poco también el proceso de búsqueda de justicia social. Bueno, un poco en estos dos aspectos, ¿cómo ves estos procesos? ¿Cómo ves el sector? ¿O qué espacio ves más viable para seguir desbordando, para seguir ensanchando? Y bueno, va por ahí la pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, son preguntas densas, ¿eh? Nos darían, yo estoy yendo y te estoy procurando no extenderme demasiado, pero te dejo a ti como conductor la libertad de que tira o repreguntes o profundices en alguna de ellas. Bien, vuelvo al caso del 15M. Cuando emerge el movimiento de los indignados, el 15M, en el mes de mayo de 2011, digamos que las primeras reflexiones que surgen giran en torno a un titular, y es la red era la plaza. Y de repente es un movimiento que vuelve a ocupar los espacios públicos que habían sido abandonados o colonizados por el mercado o por lo institucional, y bueno, pues había sido arrinconada la ciudadanía. La ciudadanía sale a las plazas de las ciudades, a las plazas de los barrios, a las plazas de los pueblos. ¿Y cómo sale? Digamos, la primera sorpresa es que para muchas personas ajenas a la cultura que se había ido gestando principalmente en Internet, ¿no? en el intercambio cotidiano, en las redes sociales, digamos que hay toda una cultura participativa que para muchos emerge en ese formato de las asambleas, ese modo de participar, ese modo de autoorganizarse, ese modo de decidir, cierta madurez política con algunos temas que tienen que ver no solo con la participación política, sino con el consumo, con la banca ética, con ciertas miradas psicológicas más sostenibles, en fin, causa mucha sorpresa. Entonces, esta, digamos que sería el primer titular, ¿no? La red, entendiendo por la red un modo de actuar descentralizado, participativo, la construcción colectiva de conocimiento, esta interconectividad, sale a la plaza y se hace analógica, ¿no? Bueno, pues se traduce en los códigos de, como dice Manuel Castells, el espacio de los lugares sale del espacio de los flujos y sale al espacio de los lugares, ¿no?
Bien, y va madurando poco a poco, como todo proceso. Yo creo que si tomamos como ejemplo el partido político Podemos, que creo que suena, llega de referente a Argentina, es un caso bastante curioso porque el 15M, un lema era ni banqueros ni partidos políticos, es decir, no queremos saber nada de la política. Bien, de acuerdo. Al poco tiempo, no recuerdo exactamente, 1 año o 2 años después, por parte de un sector de este 15M, que era como muy diverso, muy plural, surge una iniciativa que es Rodeemos el Congreso de los Diputados. Bueno, no nos valen los políticos, pero donde se hace la política nos interesa que nos oigan cerca de allí. Pues se hace una movilización que tiene bastante impacto, que rodea en Madrid el Congreso de los Diputados. Y un poquito más tarde cristaliza la iniciativa política de Podemos, ¿no? Lo digo un poco irónicamente, pero la realidad fue así, de cómo el propio movimiento va madurando y va viendo que ahí se cuece algo importante. Que es cierto que en la era del capitalismo el margen de actuación que tiene el poder político institucional es bastante restringido, más allá de la performance que hacen cada día, pero que hay matices de cuando gobierna la derecha a cuando gobierna o puede gobernar un partido de una izquierda transformadora. Y bueno, pues luego tenemos la evolución, o mejor dicho, involución del partido Podemos en estos años hasta, bueno, por la situación un poco triste de los últimos tiempos, ¿no? De cierta disolución y sobre todo, no tendría un análisis muy amplio más allá del margen de esta conversación, pero sobre todo esa pérdida de lo que le dio fuerza en el inicio, que eran esos círculos, digamos que en cada plaza, en cada barrio, en cada ciudad, esa ciudadanía que salía a las plazas se organiza en círculos que van tomando decisiones de abajo arriba y, bueno, la realidad es que esa estructura en muchos lugares es ficticia y donde funciona pues ha perdido mucha de la vitalidad que en su origen tenía. Lo cual también invita a hacer una relectura de qué ha ocurrido 10 años atrás, es decir, cómo tanto en la práctica política como en la práctica comunicativa en el 15M había quizá un exceso de emoción y un proyecto de transformación que el propio sujeto decía que era muy transformador, pero hacía falta que la propia realidad y alguien desde fuera midiese esa capacidad realmente de plantear alternativas al capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá la lectura 10 años atrás sería, retomando la terminología del peruano Rafael Roncagliolo, que no todo lo que se decía alternativo ha sido alterativo, ¿no? Tú lo sabes también, porque has trabajado en esa línea de investigación de la comunicación alternativa y es un planteamiento, nosotros somos los alternativos, somos diferentes, de acuerdo, está bien, pero en términos políticos para algunos es importante el ver si eso tiene capacidad de incidencia política, de transformar realmente las estructuras, las instituciones y los modos de ser y de vivir, ¿no? Y tampoco todo lo transgresor es transformador, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el 15M se arrogaba un halo de novedad, de alternatividad, que cuando se mira de la perspectiva de la historia se ve que no todo era tan nuevo y que modos de participar y de comunicar de ciclos anteriores, por ejemplo, la lucha contra la dictadura franquista y el inicio de la democracia en España en los 70, tenía muchas de estas prácticas que algunos de los protagonistas del 15M pensaban y decían que eran nuevas, y luego, vista atrás, pues se ve esta lectura un poco de los pies más en la tierra, ¿no? Claro, yo pensaba justo cuando vos mencionabas esto, lo del Podemos, partido Podemos, digo, en Argentina o en Latinoamérica también ha pasado mucho los procesos, digamos, de democracia después de las últimas dictaduras militares en los 80 y después de los 90, en el sentido de generar, digamos, cuestiones alternativas, más desde la lucha y desde la cuestión más combativa, si se quiere,
que después se ha resignificado a un punto tal que la alternatividad no es una cuestión solamente de desbordar y quedarse los bordes, sino de que poder desbordar y generar algún cambio o alguna digamos, incidencia digamos, en el centro, si se quiere, que no es cuestión solamente de quedarse en los bordes y generar la práctica de desborde, me parece, y es mi interpretación, o me dirás si te estoy agarrando mucho, no es cierto, pero también me parece que el desafío acá está poder resignificar y poder generar, digamos, alguna cuestión más que no quede en los bordes, que no quede en un proceso solamente de desborde, sino que poder ir un poco más allá. Yo siempre pienso más allá, pero me dirás vos si es muy utópico o hay alguna forma de generar esto. Yo comparto esa visión, es decir, hay una serie de paradojas que bueno, funcionan, tienen una impresión paradójica al principio, pero funcionan, ¿no? Yo creo que el aporte de estos movimientos, y volvemos al ejemplo del 15M y otros tantos, no lo he dicho antes, era en términos de este pensador Cornelius Castoriadis, ¿no? Con términos tan clave para las ciencias sociales como lo instituyente, lo instituido, el imaginario social, etcétera. Digamos que el 15M se atrevió a pensar un mundo diferente, aterrizándolo en sus concreciones, como decía antes, en otro modo de organizar la economía, la ecología, la cultura, la comunicación. Y ahí fue interesante porque una de las primeras victorias del capitalismo es la victoria sobre la imaginación, la colonización de la imaginación, ¿no? Y el tener un imaginario capitalista, ¿no? Autorrestringido. Entonces ahí se consiguió dar un salto y hacer visibles y tangibles otros modos de vida. Interesante por lo que se ha pensado de los movimientos sociales, que muchas veces se ha dicho, sobre todo la vertiente cultural de la identidad colectiva, cómo el movimiento social anticipa en las relaciones entre los integrantes, las integrantes del propio movimiento social, anticipa el modo de vida que quiere para la sociedad. Esto lo vemos muy habitualmente, el colectivo feminista, los colectivos ecologistas, y lo vemos un modo de vida, pues ir en bicicleta, cierto tipo de consumo, consumo de kilómetro cero, un modo de construir conocimiento que ya adelanta lo que se pretende para toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí hubo como un aporte, imaginar otros mundos posibles. Digamos que el límite vendría del lado de aterrizar todo eso en políticas públicas, ¿no? Que es ese entrecruzamiento que avanzaba antes de cómo lo público institucional y lo público ciudadano tienen posibilidad de complementarse. Y en ese sentido, pues vemos un déficit o un margen todavía no cubierto, y mucho margen de crecimiento, de ver cómo en políticas públicas de comunicación, políticas públicas de desarrollo, políticas públicas de tecnología, políticas públicas de energía, hay todo un pensamiento bastante potente surgido desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía y también desde académicos y académicas comprometidos con estas causas, que no acaba de traducirse ni de aprovecharse por quienes diseñan estas políticas, ¿no? Y entonces ahí pues habría un margen importante, ¿no? Digamos que ahí también en la terminología de Martín Barbero hay una polaridad estéril, ¿no? Que es la prepotencia del Estado y la impotencia purista de los movimientos sociales, ¿no? Y yo me recluyo en la cultura, me recluyo en los ámbitos puros que controlo, porque como me meta al diseño de políticas públicas voy a perder el control de los procesos. Bueno, pues es una impotencia purista, ¿no? Que bueno, es respetable, pero no tiene esa incidencia social, ¿no? Bien, sí, está bueno, digamos, poder reflexionar un poco en las cuestiones alternativas institucionales e instituyentes. Me parece que es como clave para poder pensar la esfera pública o el espacio público desde la comunicación. Y ya pasando un poco al concepto de implosión, a mí me sonó como muy innovador y muy llamativo.
entiendo que está asociado al campo del desarrollo y el cambio, la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Creo que también es muy, muy importante muy innovadora, más allá de que ya se ha pensado en otros momentos. Y este proceso también de institucionalización que vos también venís trabajando en España desde el 2013, que por lo menos que yo he leído, y que me parece importante, me parece como bueno, como que nos puedas mencionar un poco qué entendés por implosión comunicacional, y qué entendés por estas nuevas prácticas comunicativas que recrean a otras ya existentes, por ejemplo. Vos me dirás. Bien, tengo que decir que nuestro proyecto, el anterior y este en el que estamos ahora, Digicom 2030, partimos de lo que en investigación se llama un diseño emergente. Otra cosa es cómo lo contamos a la administración para que nos financie, que no significa contar otra cosa diferente, pero se suele contar algo como más acabado y cerrado. Entonces, claramente tenemos unos mínimos claros de lo que queremos hacer, ¿no? Pero a la vez yo creo que cuando trabajamos en perspectivas cualitativas como la que trabajo yo y sobre todo abiertos y abiertas a escuchar qué sucede en la realidad y con la ciudadanía, pues sería una torpeza investigadora ir con un diseño cerrado, ¿no? No funciona, ¿no? Sería pretencioso. Entonces trabajamos con esa clave de diseño emergente y el concepto de implosión emergió, si no lo teníamos de inicio. A la vez que trabajamos de diseño emergente, en el anterior proyecto teníamos una triple estrategia metodológica. Teníamos, por un lado, una perspectiva historiográfica, y queríamos hacer historia del campo en España, el campo de la comunicación para el desarrollo y cambio social, cuál había sido su historia, qué entronque había tenido con las matrices teóricas desde las que se había ido configurando el campo de la comunicación a lo largo del siglo XX, etcétera. Teníamos, en segundo lugar, una perspectiva bibliométrica y queríamos analizar qué se había producido académicamente sobre este campo, qué etapas podían haber surgido, etcétera. Y luego la tercera vertiente metodológica era la de estudios de casos significativos, ¿no? Queríamos detenernos a ver qué estudios especialmente, qué casos especialmente relevantes podían servirnos, bueno, para pensar la comunicación más en profundidad. Bien, el término implosión surge de una de estas perspectivas, la perspectiva bibliométrica. Cuando nos ponemos a trabajar en ella, de nuevo hacemos un desdoble. Primero tenemos un enfoque cuantitativo que se ha producido y una vez que tenemos ese mapa, que salió publicado en un artículo en la revista Cuadernos Info de Chile, firmado por el profesor Gonzalo Ceballos y por mí, una vez que lo tenemos, continuamos nuestro análisis y llega la parte cualitativa. Y nos fijamos no solo en lo habitual, y hay que hacerlo, nosotros lo hicimos, en los estudios bibliométricos, que es una corriente pues bastante cotidiana hoy en día, por lo menos en el campo de la comunicación, dónde se ha publicado, quién ha publicado, cuáles son las filiaciones institucionales, cuáles son las metodologías, etcétera. Nos fijamos en lo cualitativo. Y entonces, al explorar lo cualitativo, empezamos a darnos cuenta de que aquellos textos más citados eran más citados. Es decir, tomaban a autores que tenían unos posicionamientos teóricos claros para decir justamente lo contrario. O sea, que habían sido poco comprendidos, pero luego encontramos indicios que nos decían algo todavía más grave, y era que encontrábamos bastantes indicios de que no se habían leído las obras originales de los autores. Cuando se había leído se había comprendido mal y encontrábamos pocas referencias a lectura de las obras de los autores. Por ejemplo, cuando miramos autores y autoras citados, los encontrábamos en estos trenes de citación que se suele citar en la jerga específica, que es cuando los académicos queremos legitimar un posicionamiento, pues colocamos en un artículo o en un libro una ristra de 4, 5, 8 o 10 citas seguidas. Ahí va, usted, revisor, que lo va a leer, o usted, lector o lectora, ya ha visto todo lo que he leído, que he citado los importantes. Bueno, está bien,
Pero hay otro modo de citar que realmente demuestra que se ha comprendido la obra. Cuando uno hace un enmarcamiento de un autor o una autora en un posicionamiento, una matriz teórica, cuando rescata un concepto suyo y lo problematiza y lo conecta con otro, cuando toma un extracto y ese extracto junto a otros son indicios de que se ha manejado esa obra, ¿no? Y entonces, como conclusión de este trabajo cualitativo, llegamos a la conclusión de que el campo de la comunicación para el desarrollo y cambio social, que ocupó un lugar marginal en la comunicología española, esta comunicología de la liberación que decías antes, pues paradójicamente no ha tenido el recorrido que podía haber tenido por un montón de causas. Cuando tiene cierto éxito, cierto auge en los años 2000 y se rascan esas obras, pues se ve que no se ha construido con rigor el campo, no se ha construido con rigor y seriedad académica. Y entonces ahí emerge el concepto de implosión, que además es como muy gráfico porque yo creo que muchos de nosotros y nosotras tenemos la imagen de implosiones, ¿no? Ese edificio que hay que derruir, los ingenieros, ingenieras, la policía coloca unas cargas y se hunde hacia adentro. Eso es una implosión, ¿no? La explosión es hacia afuera, la implosión es cuando un edificio, teórico en este caso, se derrumba por la falta de consistencia de sus paredes, ¿no? Sí, yo pensaba, digo, no solamente en España, digo, porque todos, creo que muchos que hemos leído por primera vez Cambio Social y Desarrollo y Cambio Social, hemos leído el libro de Alfonso Mucio de Agrón y Tomás Tufte, y que un poco que engloba todo esto y que queda ahí, digamos. A veces, por lo menos a mí me era muy difícil encontrar autores que referenciaran en primera persona. Pero más allá de esto, que es una apreciación personal, entiendo que cuando vos trabajás en tema de la implosión, trabajás también un campo relacionado al papel de la comunicación, en tanto esfuerzos estratégicos para superar problemas sociales colectivos. Digo, y creo que ya me lo respondiste, pero yo venía pensando esta pregunta es, si crees que falta análisis teórico, y en qué sentido, digo, porque encontramos, o por lo menos se encuentra poco o mal interpretado, como decís vos, o interpretado de una manera que es muy difícil de comprender a veces. Entonces, si crees que ya lo respondiste, obvia la pregunta, pero me parece que eso, si vos crees que falta un análisis teórico y en qué sentido, porque estos esfuerzos estratégicos para superar los problemas sociales colectivos son importantes y son innovadores también. Entonces, nada, eso. No, la pregunta me parece fundamental, claro que sí, vamos a ella. Yo creo que este aspecto de los aportes teóricos hoy de la academia en este campo y en otros es fundamental. Digamos que el artículo de la implosión o esa línea de debate tiene su continuidad y actualmente estoy trabajando, creo que he visto antes por aquí conectada a una investigadora brasileña, Clara Martins, que ahora mismo tenemos en revisión otro texto en el que precisamente hacemos un balance de la influencia perniciosa de esta cultura de la evaluación y de las publicaciones de impacto en las construcciones teóricas, ¿no? Y entonces, claro, a mí me surge una serie de preguntas fundamentales y es que hasta donde sé, en Argentina no ha pegado tan fuerte esta nueva religión, porque no es broma, yo creo que hay personas que lo han tomado como una nueva religión que profesar y además lo hacen con mucho fervor. Esto que si fuese nuestro compañero o compañera de departamento no tendría más importancia y que es otro motivo pues para no tener tanta amistad con él o con ella, pues resulta ciertamente grave cuando este fervor lo vemos que se profesa por parte de las autoridades que rigen la política científica de un país, ¿no? Obviamente, la publicación en estas revistas de impacto es una tendencia mundial que va funcionando a distintas velocidades y ante la que ciertamente entiendo la dimensión práctica. Cuando alguien está en la institución es muy difícil decir no a ella, pero sí es cierto que se puede adoptar y se puede modular de distinta manera. De hecho, se ha llevado a cabo así, no en todos los países, no hablo solo de Europa, hablo a una escala global,
están implementando esta presión de las grandes editoriales y de las universidades punteras que están bien posicionadas en este campo para que las revistas JCR, que es el indicador último al que adorar, pues publiquemos ahí, ¿no? La lectura, y puede sonar un poco conflictivo, pero es real, es que la imposición de estos indicadores ha tenido como primera consecuencia la pérdida del pensamiento crítico. O sea, lo que predomina cuando se publica en esta revista, lo que hemos visto en los análisis de Clara y míos, es que cuando nos ponemos en el otro lado del investigador o la investigadora, a quien, por supuesto, no entramos a ningún juicio de valor, pero sí analizamos la situación y vemos la presión que se tiene de publicar en estas revistas cuando se quiere alcanzar una beca, tener un doctorado, promocionar en la carrera investigadora, obviamente hay que publicar ahí. ¿Cuál suele ser la estrategia? Pues la estrategia suele ser publicar investigaciones de carácter cuantitativo donde el coste-beneficio sea más rentable. Es decir, con las técnicas cuantitativas, estos análisis de metadatos que decía anteriormente, pues permiten en poco tiempo poder publicar algo que además interesa a las revistas. Sin embargo, meterse en una revisión teórica, meterse a hacer un ensayo, meterse a hacer un estado de la cuestión, por un lado es más arduo y por otro lado pues no es seguro de que vayan a estar receptivas. Un dato curioso de cómo se manifiesta esto en la investigación en comunicación en España, el estudio que hemos hecho y que retomamos a la vez, hacemos una explotación de investigaciones de otros colegas, ¿no? Hacemos análisis propio. Por ejemplo, los que ha llevado a cabo pues, una persona clave en este sentido en la historia de la comunicación en España en el plano institucional, que es el colega Manuel Martínez Nicolás de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ¿no? Y en sus artículos, confirmados a veces con otros colegas, se ve que la técnica de investigación más utilizada en los últimos años en esta era JCR es el análisis de contenido. A secas. Claro, los que nos movemos en el campo de la comunicación, pues sabemos que el análisis de contenido a secas, si no es la versión más sofisticada, incluso aunque lo sea, es una técnica bastante limitada, pero es que se hacía análisis de contenido en prensa escrita. Y entonces, claro, tenemos la paradoja de que en un escenario altamente complejo, digitalizado, un mundo también complejo de analizar, pues estamos aplicando unos métodos bastante rudimentarios en unos soportes que son fáciles de analizar, pero lo que se analice probablemente va a tener poca repercusión social. ¿Cuáles son las víctimas de esta moda del JCR? Pues artículos de carácter teórico, artículos en la rama de la economía política de la comunicación, precisamente aquellos que hacen una crítica capitalista y que establecen las conexiones entre ciertas modas investigadoras y cierto desplazamiento del pensamiento crítico. Así que, bueno, pues por aquí aparece un escenario que yo creo que con matices, con más incidencia o menos, yo creo que responde a la tendencia mundial, ¿no? Sí, muy, muy interesante, sí, la verdad que sí. Te quería preguntar, vos también trabajaste o mencionaste en un momento de este proceso de implosión en relación a poder reivindicar el informe McBride. El informe es de la UNESCO, sí, publicado en 1980, de Múltiples Voces, Un Solo Mundo, si no me equivoco. ¿Por qué? ¿Por qué le hablas por qué haces este cruce del informe McBride y del concepto de implosión? Bueno, el informe McBride, por situar para muchos y muchas de quienes estamos aquí, pues va a ser una reiteración un poco pesada, pero bueno, más vale dar a conocer. El informe McBride es el punto máximo que ha alcanzado este enfoque de la comunicación para el desarrollo, cambio social, con incidencia política en instituciones mundiales, como es el caso de la UNESCO, el organismo que se encarga de las cuestiones de comunicación y cultura en Naciones Unidas. Fue un proceso de reflexión que fue madurando a lo largo de los años 70
y que guardó relación con otros procesos. Por un lado, el proceso interno de la UNESCO de mayor democracia. Sabemos que no todo la UNESCO no funciona, la ONU no funciona a la regla de un país, un voto, sino que hay una alta concentración de poder en potencias occidentales, bueno, una serie de potencias mundiales. Y por otro lado, este nuevo orden de la comunicación guardaba relación con el nuevo orden económico internacional. Eran los momentos, como decía al inicio de la conversación, con esas métricas construidas por Amílcar Herrera, eran los momentos en los que se estaba planteando con fuerza otros modelos de desarrollo y otras maneras de medir el desarrollo que no fuesen las habituales del crecimiento económico, PIB, etcétera, ¿no? Entonces, el informe McBride, que culmina en el año 79-80, es un informe profético, digamos, porque sigue siendo en esencia reivindicable hoy, ¿no? Por la crítica y la propuesta que hace, ¿no? La crítica a una comunicación sometida a la lógica de la mercancía y la crítica a una comunicación capitalista, en el sentido en que, y aquí pues hago memoria de los aportes de Enrique Bustamante, ¿no? En el sentido en que la industria cultural, las industrias culturales, con lo que trabajan es con una mercancía muy sensible, con la comunicación y la cultura, con las que nos construimos como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Y por lo tanto, si la información que yo consumo está altamente mercantilizada, va a ser débil mi construcción como ciudadano o como sociedad. Bien, pues esa crítica la hace con fuerza el informe McBride y, por otro lado, apunta con fuerza el desarrollo de los derechos de la comunicación que habían quedado muy poco desarrollados en la Carta, la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué sucede? Claro, en el año 80 los debates del informe McBride quedan circunscritos a unos círculos elitistas, ¿no? Académicos, quienes se movían en el entorno de estas instituciones, pero no llegaron a la sociedad. Como han dicho algunos colegas, a finales de los años 90, cuando surgen todas las movilizaciones que dan origen al Foro de Davos, a la crítica a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, de nuevo ahí aparece con fuerza un pensamiento comunicacional desde los movimientos sociales y se produce una reapropiación del informe McBride, digamos que llega de un modo capilar a la ciudadanía, sale de esos círculos de elitismo en los que hasta entonces se había movido. Y hace falta de nuevo, de ahí la reivindicación, otra nueva apropiación en nuestros días, ¿no? Desde otros marcos, desde un capitalismo extractivista y desde una defensa de los commons, como decía antes, hace falta, porque si no nos movemos en otra cuestión que salía en las reflexiones que hacía en torno a Desbordes y a la implosión, que es esta cuestión del adanismo teórico o el evismo teórico en la versión feminista. Es decir, esta cuestión, digamos, tan narcisista de que la historia comienza con nosotros y con nosotras y que ahora estamos inaugurando nuevos conceptos comunicativos y nuevas prácticas políticas. Y por desgracia, muy difícil ver esa ruptura y esa novedad tan nueva, valga la redundancia, sino que muchas veces hay una novedad que guarda relación con la continuidad y con la recreación de prácticas de otros tiempos, ¿no? Por ahí viene un poco el sentido de actualizar las reflexiones en torno al informe McBride. Bien, me quedo con esto de lo último también que dijiste de la novedad que guarda también relación con la continuidad y pensando un poco como uno de tus últimos textos que hablaste, digamos, estos dos conceptos de desbordes y de implosión en el contexto de pandemia. Me parece que está bueno como reflexionar un poco sobre esto que nos está aconteciendo o que nos acontece hace casi 2 años. ¿Y qué crees vos qué aspectos crees que se opacaron o se pusieron debajo de la alfombra, como decimos acá también? ¿Y cuáles crees que salieron a la superficie o se resignificaron a partir del contexto de pandemia? Bueno, aquí yo creo que ha habido distintas fases a la hora de vivir
y percibir la pandemia tanto en el plano personal como sociedades o en el término político, ha habido distintas etapas que no sé hasta qué punto se han reproducido en cada uno de los contextos y de los países o de las regiones, y a la vez pues vamos pasando como por efecto dominó. Cuando unos estamos en la cuarta ola, pues otros recién empiezan la primera y no la empiezan de la misma manera. Sí, aquí tampoco quisiera pecar aquí de universalista y diciendo que el modelo o las etapas que uno percibe en el contexto próximo español son universalizables, ¿no? Pero digamos que cuando emerge la pandemia, en los noticieros, en los telediarios, finales de diciembre de 2019, comienzos de enero de 2020, bueno, pues es algo que sucede allí en la lejana China, ¿no? Llegan algunos casos. Y bueno, yo creo que la reflexión general era como muy del mundo anterior a la globalización, allí en la lejana China, olvidando que estamos en un mundo interconectado. Pero bueno, así somos los seres humanos, ¿no? Tenemos esos mecanismos de defensa y de obstrucción ante la realidad, ¿no? Luego en Europa, pues los primeros casos, si no me equivoco, aparecen en Italia y aquí ya empezamos a poner un poquito más nerviosos. Pero bueno, pues era ahí en Italia, ¿no? Y bueno, pues ya de repente el 14 de marzo se produce el confinamiento en España. Estuvimos encerrados en los hogares prácticamente 3 meses, únicamente para salir a cuestiones de extrema urgencia, trabajadoras esenciales, en fin, ya conocéis. Entonces, en ese primer momento, digamos que hubo un momento disruptivo, ¿no? Hubo como un silencio de cuestionamiento que hemos visto mucho en las narrativas de ciencia ficción de las series, ¿no? Un apagón mundial, se resetean todos los ordenadores, empezamos de cero. Bueno, parecía que estábamos en esa fase, ¿no? Una caída en la cuenta de pues, la interconexión mundial, una caída en la cuenta de la vulnerabilidad de la condición humana y de la sociedad, ¿no? Eso que el sociólogo alemán Ulrich Beck en los 80 anticipaba con el concepto de la sociedad de riesgo, ¿no? Diciendo que con la llegada de la globalización entrábamos en sociedades de riesgo, donde el riesgo de desaparecer como civilización, como sociedad, era factible, ¿no? Apretar el botón nuclear, el colapso ecológico. Bueno, y hay quien vio precisamente la pandemia como una anticipación de ese colapso ecológico en el que estábamos últimamente, ¿no? Intentando empezar a caer en la cuenta. Pero luego, por lo menos aquí en el contexto español, volvimos de nuevo rápidamente a la normalidad. Ya no sé si a la vieja o a la nueva, o si se diferencian en algo la vieja o la nueva, porque los políticos hablaban en ese momento de vamos a salir más fuertes, la nueva normalidad. Pero lo que uno experimenta es que, bueno, pues estamos en el mismo capitalismo de antes. Quizá el cambio, pero que es un cambio menor con lo que podría o lo parecía que se iba a cambiar, ese cambio sistémico en ese momento disruptivo del inicio, es que efectivamente estamos, como dirían los economistas, en una fase de políticas keynesianas, y que a diferencia de la crisis de 2008, donde no hubo nada de intervención pública para intentar contrarrestar con asumir cierto déficit público para políticas de sostén económico a los sectores más precarizados, de inversión pública, pues aquí se ha hecho, asumiendo una deuda imposible de devolver. No sabemos qué ocurrirá en el futuro, pero bueno, digamos que por lo menos para tapar los parches ha funcionado. Y para algunos pocos ha funcionado esta frase de Walter Benjamin, el teórico de la teoría crítica, cuando decía que para los pobres el estado de excepción es la regla. Que hemos experimentado muchos y muchas en esta pandemia, pues que la cotidianidad de los sectores más vulnerables de la sociedad, los empobrecidos, la parte más precaria, los sectores populares, experimenta esta restricción de libertades, esta imposibilidad de planificar cotidianamente en sus vidas, ¿no? Y entonces, quienes comemos 3 veces al día, quienes nos movemos en la franja media de la sociedad, hemos visto cómo han salpicado en nuestras vidas pues una precariedad que es el día a día de amplios sectores de la población.
Entonces, bueno, digamos que aquí también aparece la cuestión de los desbordes y la implosión. No se ha producido un cambio sistémico. Al comienzo de la pandemia, pues había quien atisbaba la posibilidad de que después de esto entrásemos en una sociedad postcapitalista y por lo menos hasta el momento, por desgracia, parece que no estamos en ese escenario. No sabemos si podrá tener más deriva o si en algún lugar saltará la chispa. Pero es cierto que sí se han puesto en marcha pues, algunos mecanismos aquí perdidos en Occidente, más comunes en otros lugares, como pueden ser ollas comunes, servicios de solidaridad vecinal, ruptura del modo privado individualista de vivir la precariedad, recreación de esas redes de solidaridad. Es cierto, pero en unos términos muy micro, que tienen su valor simbólico, pero tienen poca incidencia sistémica, ¿no? Sí, también lo pensaba en relación a esto de que aquí en Argentina, como en muchos países latinoamericanos, y no creo que escape tampoco a España u otros países europeos, el hecho de tener una estructura mediática muy manejada principalmente por grupos económicos muy, muy poderosos y donde los medios o los canales de transmisión de información, más que nada en esta pandemia donde todos estamos encerrados y el único canal transmisor eran los noticieros o canales muy contados con las manos, llegó, creo que por lo menos acá, a tomar conciencia de la diversidad que hay de información, primero de la concentración, y de que llega un momento de que la desinformación es tal, porque hay una cuestión de transmisión de información guiada por grupos económicos que escapa a la veracidad de la información, sino que está más que nada guiada por condiciones o por qué puede beneficiar a cada uno o a cada una de estos transmisores. Pero más allá de esto, creo que lo que yo puedo rescatar o que se rescata en muchos aspectos son espacios un poco más desde los márgenes, un poco más solapados, que también trabajan o que pueden llegar a tener la oportunidad o tuvieron la oportunidad de poder resurgir o poder establecerse también como canal de información o como canal comunicativo de las comunidades. ¿Crees que se da esto? ¿Crees que hubo o haya una persiana, una ventana de que otros espacios, otros procesos más solapados puedan ejercer, puedan trabajar? Si hay, ¿en qué sentido? O si es este proceso que te estoy mencionando, o allá en España o en otros lugares de Europa. No funciona, Felipe, lo que estás diciendo. Digamos que la pandemia ha llegado en un contexto, como indica, de alta concentración mediática y con una información entendida como espectáculo, como apuntábamos ahora cuando hablábamos del informe McBride, y por lo tanto son ingredientes que no ayudan porque bueno, hace falta desgranar esa información. Viene bien la pluralidad y la diversidad, y sobre todo porque, por lo menos en el caso español, esa concentración mediática también va unida a una polarización política, ¿no? Como realmente pues hay una serie de duopolios aparte de los canales institucionales públicos, y entonces ya pues se sabe que está gobernando el Partido Socialista, pues el medio de comunicación que está... Bueno, en medio de comunicación en España habría que decir que existen medios de derecha y de extrema derecha. Medios de comunicación masivos de izquierda aquí no tenemos, ¿no? Porque desde un enfoque capitalista no es viable. Ya hablamos de medios locales, pero en medios globales ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces nos encontramos con esa polarización, esas fake news, muchas veces amplificadas por los propios medios,
y esa impotencia del ciudadano con un desborde de información, ¿no? Una intoxicación de información, como está enganchado a las redes sociales y a la televisión, por eso no genera ni una información más asimilada ni de calidad, ¿no? Per se. Entonces, esa realidad estaba. Otra realidad que ha aparecido en los modos habituales de comunicar es una polarización muy grande en el dato y una pérdida del relato. Y ya naturaliza ciertos datos. Pues en España ahora mismo pues vamos a una tasa de contagio de 160, 200 fallecidos por día y se normaliza, ¿no? Se normaliza el dato, pues ya ves la curva, la gráfica y, bueno, pues ha habido una pérdida de salida precisamente de los medios mainstream de cómo pues habría que rescatar los relatos que hay detrás de esas cifras, ¿no? Una comunicación con carne, con historia, ¿no? que permita complementar un poco, ¿no? ¿Y qué hacer frente a esto? Bueno, con otras pandemias es curioso cuando uno conoce la investigación en este campo de la comunicación para el desarrollo ciudadano, el cambio social. Teníamos el caso del ébola, ¿no? ¿Qué ocurrió con el ébola, ¿no? Habría ciertas analogías con el COVID-19 y algunas investigaciones que se hicieron en el contexto africano permitieron ver que fueron más eficaces, en el buen sentido de la palabra, medios comunitarios que medios masivos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque un medio comunitario, barrial, habla en el lenguaje de la gente que le está escuchando, que le está siguiendo. Y aquí en lenguaje metemos un sentido amplio, no solo el idioma, sino los códigos de comunicación, sino los hábitos, las rutinas, los marcos, los imaginarios. Y entonces, pues serán más capaces de comunicar y de conectar con la población a la hora de adoptar medidas y hábitos saludables, que estas campañas globales que pueden funcionar para vender una marca, pero que funcionan muy mal cuando se trata de vender, entre muchas comillas, otra serie de cuestiones. También ha coincidido que en este periodo de pandemia he comenzado a trabajar con una investigadora china, que estaba haciendo un máster de comunicación con nosotros en la Universidad de Cádiz, Jihen Wang, que antes la he visto por aquí. Y entonces trabajamos, tuve la suerte de ser su tutor de su trabajo final de máster sobre el coronavirus en China, el impacto en los primeros meses y las estrategias comunicativas que se llevaron a cabo por parte de la ciudadanía en un contexto bastante especial y diferente. Y entonces la investigación acabamos centrándola en dos estudios de caso y uno de ellos era el de un diseñador de viñetas gráficas de cómics bastante conocido en el caso chino, que diseñó una serie de tiras adoptando las normas habituales del COVID, de la distancia, la máscara, la higiene. Y fue bastante efectiva. De nuevo, volvemos al mismo caso, ¿no? Por el precedente de un buen posicionamiento de esta persona, por hablar con el lenguaje de la gente, por comunicar sobre una base emocional serena o tendiendo a la serenidad, no la sobreexcitación. En fin, una serie de claves dignas de ser rescatadas y que, terminando con tu pregunta, en la que llevan trabajando mucho tiempo los medios comunitarios, ¿no? Los medios pegados al territorio, ¿no? Que conocen, como digo, muy bien a la gente, que conocen muy bien los códigos con los que conectar y que sin duda hacen un trabajo importante, analógicamente y también a través de redes sociales y virtuales. Bien, bueno, quería terminar con también una reflexión hace poco escuché al doctor Martín Becerra, lo debes conocer también de acá de Argentina, que hablaba un poco de la libertad de expresión, que muchas veces muchos medios o muchos que se llaman periodistas o comunicadores hablan desde ese concepto, ¿no? Desde la libertad de expresión, de cómo que se puede decir cualquier cosa a cualquier horario, en cualquier canal, sin importar qué, porque somos libres de expresar lo que querramos, pero sin tener en cuenta que esa justamente libertad, entre comillas, es perjudicial o impacta en muchas personas. Entonces, ¿cómo nos escudamos en la libertad de expresión? Como cuando muchas veces no tenemos dimensión o no queremos asumir las consecuencias de lo que decimos o lo que hacemos. Eso por un lado, y te dejo esa reflexión para que cierres vos como quieras, y que, nada, eso, que cierres la charla como a vos te parezca y crea pertinente, porque
yo creo que ya has dicho mucho y tampoco te quiero cansar demasiado. Creo que nos has dejado pensado a varios de acá. Y que quiera hacer algún comentario o pregunta, también lo puede hacer ahí en el chat de última y bueno, y puedas responder a quien tenga alguna duda de lo que dijiste. Sí, muy brevemente, no aguanto la tentación de callarme ante esta pregunta y este tema tan sugerente, pero brevemente porque me interesa escuchar las preguntas, reflexiones que quiera aportar quienes han estado pacientemente escuchando desde el otro lado, ¿no? Libertad de expresión. Yo creo que, por supuesto, hay que defenderlo, lo creo firmemente, igual que con la libertad de cátedra en la academia. Pero muchas veces lo que se defiende detrás de la fórmula de libertad de expresión o lo que tenemos es la libertad de la empresa informativa. Sí, hay un truco que en un momento nos han hecho y que hay que desenmascarar, y es que la libertad de expresión es de toda la ciudadanía. De toda la ciudadanía. Ahí volvemos de nuevo al derecho de la comunicación. Yo, por el simple hecho de ser ciudadano o ciudadana de este mundo, tengo derecho a recibir información de calidad y a ser emisor, a ser sujeto comunicador. Entonces, llega un momento, esta sociedad capitalista ha atribuido esos derechos personales en una serie de empresas informativas y, a su vez, una serie de profesionales que trabajan para esas empresas informativas. Entonces, aquí ya se empieza a complicar un poco la historia. Entonces, libertad de expresión para el profesional de la información, sí, pero sabiendo que él trabaja en un marco empresarial que le limita bastante para ejercerla. Es decir, los límites para la libertad de expresión no vienen de la ciudadanía que critica, vienen de la empresa o de la autocensura, como diría Chomsky, ¿no? Los filtros que se va poniendo muchos de los profesionales para pervivir en el trabajo o para ascender en el trabajo de informado. Y luego, por otro lado, defendiéndola, como digo, sin ningún matiz, defiendo la libertad de expresión, no se me escapa que también hay aquí como una versión individualista y pequeño burguesa de la libertad de expresión, ¿no? Yo, además de informador, informadora, pues soy un servidor público, ¿no? Y bueno, pues ahí también hay una función pública que se entrecruza con esa libertad de expresión, ¿no? En fin, quedaría mucho juego, pero aquí me paro y sí que estoy gustosamente abierto a que llegue la fase de preguntas, reflexiones o lo que consideren oportuno. Bueno, aquí por el momento en el chat no hay más que, bueno, saludos y agradecimientos por el contenido, así que, bueno, quien quiera hacer algún comentario, por supuesto, puede abrir su micrófono y realizarlo cuando quiera. Sí, ahí hay una mano levantada que puede hablar sin problema. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Mauricio Vidal, ¿me reciben bien? Sí, sí. Encantado, muy buena discurso, charla, y quizás una consulta respecto a que vi en un periódico en tirada nacional, se llama Página 12, donde era en el 2018, donde hacían como una especie de de la empresa Chequeado.com, no, Chequeado, que es una ONG que contrató Facebook. Y quisiera saber si la libertad de expresión es amenazada bajo los parámetros. Por ejemplo, Primeriano la Noticia había sacado una noticia con respecto a lo de fondo de sustentabilidad, de seguridad, de garantía de sustentabilidad, que delante era liquidado por el ANSES. Primeriano la Noticia denunció a Chequeado que era un método de censura. Solo con un verbo o una palabra llamada exigir, le levantaron la nota como diciendo que era fake news, aunque en el sentido era verdad. Quisiera saber si las fake news, quien controla las fake news, amenaza con la libertad de expresión, bien dijeron hace un ratito, minutos atrás. Esa es la pregunta. ¿Sí? Las fake news
o quiere controlar, amenaza con la libertad de expresión. Muchas gracias por su atenta escucha. Si no les importa, repítanme porque en algún momento yo por lo menos lo percibí entrecortado y no he Bien, podido recibir bien todo completo. creo haber entendido. Acá se hablaba de primero dos plataformas, de Página 12, que es un diario de tirada Sí, nacional, y después Chequeado, que es un portal que aquí se dedica justamente a chequear lo que decimos, a la veracidad de las o no de ciertos discursos o notas, preguntas, etcétera. Entonces hablaba un poco de, si no mal lo entendí, también de las fake news, de cómo, digamos, quién habla, quién dice que es una fake news y quién no, y cómo, digamos, esto también se interpreta en el marco de la libertad de expresión, si mal lo entendí. Bueno, realmente estamos en ese contexto apuntábamos en nuestra conversación, ¿no? De las fake news en un espacio de alta polarización política, donde parece que cualquier estrategia es válida con tal de permanecer en el poder. Lo visibilizamos claramente con Donald Trump, que felizmente ya no está en la política directamente activa. Pero se reproduce, se replica luego en cada uno de nuestros contextos más cercanos, ¿no? Y digamos lo que pone en evidencia las fake news es un entrecruzamiento, por lo menos de mis análisis, un entrecruzamiento entre el ámbito del conocer y el ámbito del creer. Digamos que ciertas lógicas que eran propias de los espacios de las creencias se han trasladado al espacio de la política y del conocimiento. Entonces pareciera como que los seguidores de Trump creen a Trump más allá de los hechos y más allá de la verificación de las noticias, porque lo ha dicho Trump. Y donde pongo Trump podemos poner los nombres de otros actores políticos, ¿no? Y esto a mí me parece perverso porque cierra cualquier espacio de diálogo en la comunidad, ¿no? Porque si al final no está como referencia el hecho, digamos que se pulverizan unas bases sobre las que construir cierto diálogo. Y para nada me estoy abonando a esa dicotomía absurda entre razón y emoción. Pero desde luego, si el énfasis en la comunicación emotiva y en la política emotiva al estilo Trump tiene como primera víctima el que la comunicación esté refrendada por hechos constatables, pues desde luego es una víctima grande, ¿no? Y luego habría que añadir en todo este contexto de alta polarización política y de fake news el rol que juegan los bots, ¿no? Estos robots autoprogramados en redes sociales principalmente, que son algunos de los principales difusores de estas noticias, ¿no? Aparecen normalmente pues con perfiles, con avatares que aparentan ser personas de carne y hueso, pero que detrás de ellos pues no hay una persona real, sino que son programados para que una vez detectan ciertas palabras como las que indicaba Gabriel en su pregunta, o bien las que identifican nuestro discurso o bien las que identifican el discurso del oponente, actúan automáticamente de una manera haciendo mobbing y expulsando a quien abandera ese discurso, ¿no? Entonces, bueno, pues es el aniquilamiento de la esfera pública, no solo la habermasiana, no solo la de Barbero, no solo la de los Commons, sino la de cualquiera, ¿no? No sé si respondí, aunque fuese tangencialmente a lo que planteaba quien preguntaba. Sí, yo creo que sí, por lo menos.
No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, inquietud. Sí, adelante. Adelante. Hola a todos, hola Víctor, hola Felipe. Hola. Sí, que ya tengo más dudas. De hecho, que como también últimamente estoy leyendo otra cosa como sobre ese tema también, como yo quiero enfocarme en ese tema también para mi programa de doctorado, pero como de hecho estoy siempre pensando una cosa que, por ejemplo, en China, especialmente cuando estaba de la emergencia, como el principio del coronavirus en la fase china, y como para nosotros hemos pasado la fase de SARS, que todavía tengo ese recuerdo muy fuerte, porque como en esa época estaba en la primavera, sí, primaria, y como para tomar las medidas de prevención y tal, como tenemos que medir la temperatura corporal como cada día y entregar para como qué tal nosotros todo segura y tal, que tomamos también una cosa muy fuerte para protegernos y protegerse. Pero como antes, hace un siglo, de hecho, en el mundo occidental también tiene una gripe española muy fuerte, pero como, como sigo estando aquí en España, pero no lo veo que la gente tiene mucho recuerdo que como esa cosa, no sé, también ha pasado tanto tiempo, un siglo. Pero si ese tipo de recuerdo colectivo afecta especialmente para la participación ciudadana, que la gente debería tomar alguna acción, ¿no? Pero como todavía la gente no se puse con la como conexión en esta pandemia con otra que hace un siglo. Y esa parte, la verdad, estoy dudando un poco. Que como esa parte debería ser un fuente de motivo para protegernos o tomar las medidas lo más posible, ¿no? Pero como la realidad de hecho es al contrario. Sí, bueno, Yigen, muchas gracias por tu interesante pregunta. Que vale para el caso del COVID-19, pero mira, viene muy bien para subrayar algún aspecto que ha ido saliendo durante la reflexión previa. La importancia de la experiencia histórica, ¿no? En el caso ahora para la comunicación y educación para la salud, pero en general para la comunicación, ¿no? Estos tiempos de capitalismo acelerado nos hacen vivir en el presente continuo, ¿no? Nos hacen tener una experiencia temporal bastante fragmentaria e inmediatista, ¿no? Y la temporalidad de las redes sociales es también esta, ¿no? Vivir en un presente continuo. Por desgracia, la realidad fuerza mucho a esto, ¿no? Para muchas generaciones de jóvenes en España actualmente, pensar sobre el futuro es una manera de deprimirse más, porque no hay ningún horizonte esperanzador, ¿no? Y la mirada al pasado pues, tampoco parece que pueda aportar claves para vivir. Así que, como dijo alguien en algún momento con este tipo de pensamiento posmoderno, pues somos náufragos, ¿no? Estamos en medio de un océano, agarrados a una tabla, quizá a un móvil, ¿no? Perdidos en el océano, sin posibilidad de hacer pie, ¿no? en un marco, una experiencia histórica que nos dé sostén. Y como muy bien apuntaba Yigen, se podría hacer pedagogía aprendiendo de ciclos anteriores, ¿no?
esa gripe española que a comienzos del siglo XX pues fulminó a más de 1 millón de personas, de las que podríamos haber aprendido cosas básicas que han tenido que recordarnos las autoridades al inicio de la pandemia. Recuerdo una noticia cuando invitaban a este gesto básico de lavarse las manos al llegar a casa con agua y jabón, más de 1 minuto. Y decía un hombre mayor, de unos 70 años, cuando lo entrevistaban en el noticiero, cuando veía los vídeos que se estaban difundiendo, decía, yo nunca me había lavado con el pulgar, como decían los comerciales, ¿no? Yo no entrelazaba los dedos, no me lavaba. Bueno, pues fíjese usted, cosas curiosas. No sabíamos ni lavarnos las manos con jabón, ¿no? Un acto básico no solo para el COVID, sino para otras tantas prácticas. Que en algunos países donde la provisión de medicamentos era más escasa, pero había mucha más cultura sanitaria, lo tenían mucho más claro, ¿no? En el caso el caso de Cuba, ¿no? Sabemos que su experiencia a la hora de soportar una serie de enfermedades no está basada, por desgracia, en la capacidad de tener un material tecnológicamente a la última ni en materiales, pero compensan y bastante con esta serie de hábitos, ¿no? Con la distancia, hábitos saludables, y en fin, ahí hay un aprendizaje. Y también lo que decíamos antes, ¿no? Esto que apuntaba Jigen con su pregunta, podrían haber insistido los noticieros en un talante educomunicativo, ¿no? El aprender de otras experiencias pasadas, pero no lo hemos visto, ¿no? En el caso español no se ha incidido en esa gripe de comienzos de siglo, sino que, bueno, pues se ha dejado. Pero ocurre con esto y ocurre con las migraciones, ¿no? Hace escasamente unas semanas, imagino que ustedes lo habrán visto, se produjo una llegada en un número mayor de inmigrantes desde Ceuta hasta España, inmigrantes subsaharianos, y bueno, de nuevo aparecieron todos los discursos xenófobos contra la inmigración que suelen aparecer en nuestra sociedad, y se olvida que justamente hace apenas 60 años nuestros abuelos y algunos de nuestros padres tuvieron que emigrar también a otros países europeos o América Latina para trabajar. Somos pueblos con poca memoria y así es difícil construir alternativas, ¿no? Sí, y también, de hecho, muchas cosas que creo, ¿verdad? Estoy siempre dudando que, por ejemplo, como la comunicación en esa época, que la verdad lo veo como está más y más cayendo como de un juego político en el lugar de comunicarnos para ayudarnos, de hecho. Que la comunicación para como compensar a la gente o comunicar a la gente para tomar las medidas, de hecho, es súper débil. Y lo más, como hemos comentado, que siempre son más informativos o más burocráticos, y, o sea, para los intereses políticos entre los partidos. Que no sé si como eso, porque lo veo ya es una cosa, o sea, más del tema de capitalismo, o sea, eso también tiene que ver con los sistemas de cada país, porque como en China somos como socialismo, somos colectivo y solo tenemos un partido, que a lo mejor por eso es un poco más difícil para los políticos tomarlo como sus juegos para como jugar entre ellos. Pero como en el mundo occidental, la verdad, esa parte lo veo muchísimo más que la comunicación debería funcionar para promover la situación, para ser mejor. Bueno, Jigen es una persona a la que no hay que motivarla para participar. Viene ya motivada de fábrica, así que le voy a contestar a la pregunta, pero también dejando espacio por si alguien más quiere también aprovechar el turno. Y bueno, pues no hay sociedades perfectas y tampoco sociedades idealizadas
y lo humano se caracteriza por la ambigüedad. Entonces todas las sociedades tienen sus contradicciones, pero es cierto lo que apuntabas de cómo los medios masivos, aunque le llamamos muchas veces medios de comunicación, pues sabemos que desde Antonio Pascual y otros tantos, pues son medios de transmisión de información. Realmente no hay toda la comunicación, entendiendo por comunicación pues ese contacto, vínculo, participación, entender los códigos, necesidades, aspiraciones de quien habla, hacerle partícipe. Precisamente esto es más posible muchas veces en esos medios comunitarios que hemos mencionado, desde los que se puede hacer pedagogía política y pedagogía comunicativa, que creo que es lo que está detrás de la pregunta que se formulaba ahora, ¿no? Y aquí hemos identificado también muchos déficits de nuestros sistemas masivos de comunicación, públicos y privados, ¿no? Como ha faltado mucho de lo ya aprendido en comunicación educativa, y como, bueno, pues se piensa que solamente con la transmisión de información así automáticamente se llevan a cabo los cambios de comportamientos o los cambios sociales, y bueno, pues demuestra un alto desconocimiento. Damos paso a otra persona. Y dije, vamos a dejar a otro porque si no... Sí, la verdad, ya no voy a poder contar más. Gracias. Nada, gracias a ti por la participación. Sí, también ya nos estamos acercando, bueno, casi a las 2 horas de encuentro, así que en la medida en que haya algunos comentarios que quieran participar, y si no, bueno, vamos redondeando el encuentro. Nada, me parece que podemos dar cierre y liberar a Víctor que siga con sus actividades normal. Y ya Bueno, respondido todos. Muy bien, para nada, no, un placer haber estado con ustedes. Espero que sea útil y espero que, como se decía en la introducción, pues este sea el primer intercambio de una serie de intercambios entre nosotros a nivel personal e institucional que puedan venir en un futuro cercano. Seguro que sí. Bueno, seguro que sí, y como había dicho, bueno, queda el enlace luego a la grabación, que lo enviamos tanto a quienes estuvieron ahora participando como a quienes se inscribieron en su momento, que por ahí no pudieron estar en vivo, y también después queda subida la charla, así que bueno, muchísimas gracias a ambos participantes, y en particular, bueno, al invitado del otro lado del océano, así que muchas gracias. De nada, no hay de qué. Gracias a quienes estuvieron al otro lado, a quienes vinieron por aquí, por vuestra asistencia y escucha activa. Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto. Seguro. Bueno, chao, que tengan buen día. Bueno, los esperamos. Chao, chao.